Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Confort TV. Hoy me encuentro con Aide Lara Guillén. Ella es educadora, egresada de la Maestría en Educación con mención en Docencia del nivel superior por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente está llevando la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Comunicación e Información en la PUC. Además, pertenece al capítulo Perú de la red Alfamed Joven, una red interuniversitaria de investigación en competencias mediáticas para la ciudadanía. ¿Qué significa tener un pensamiento crítico? ¿Qué competencias necesita desarrollar uno en su formación frente al uso de los medios? Me parece que el pensamiento crítico tiene que ver con analizar la información, evaluarla, pero también tomar posición, ¿no? Analizar la información que muchas veces nos bombardean los medios de comunicación, que está presente en las redes sociales, y no solo analizarla, sino también tomar distancia para evaluarla de manera crítica, también consciente de qué emociones también nos está generando esta información. Hay que evaluar si se tratan de hechos, de opiniones, o si tal vez hay información que está tratando de manipularnos, ¿no? Que tiene algún sesgo. Y hay que reflexionar porque frente a tanta información que actualmente tenemos en las redes o que podemos consumir a través de distintos medios, esta información tiene que filtrarse, y para eso hay que generar algunas competencias, como una lectura no solo de los titulares, de la información que podemos alcanzar, sino también de la información que puede contener algún artículo que leamos o alguna noticia que veamos, si es que el contenido y las imágenes condicen con este titular, quién es la fuente. Entonces hay que evaluar, el pensamiento crítico tiene que ver con esta capacidad entonces de analizar, de evaluar la información, y también tener pensamiento crítico al momento de producir la información. Cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico trabajado desde las primeras edades y hasta, digamos, cuando somos adultos, también tenemos que sentarnos en una posición no solo de consumidores de la información, sino también de prosumidores. Es decir, aquellos productores de ideas, de pensamientos, lo vemos mucho en las redes sociales. Entramos y podemos consumir información, podemos darle like, podemos compartir la información, pero también somos sujetos activos en las redes y podemos producir información, y esa tiene que ser evaluada, tiene que ser analizada, y hay que tomar a veces distancia de las noticias para poder analizar bien quién está produciendo esta información, en qué formato está, qué ideas hay detrás de esto, si es que he visto esta noticia en muchos medios y cómo la abordan distintos medios. Entonces hay todo un ejercicio que hay que irlo trabajando desde las primeras edades, pero que no culmina solo en la escuela, sino que va más allá también en la formación docente, o cuando nosotros hemos estado en estudios de educación superior, o cuando somos adultos, tenemos que irnos formando en estas capacidades si es que antes no las hemos trabajado. Entonces creería que también pasa por una participación activa de nosotros como ciudadanos, de analizar, evaluar cuál es la información que estamos recibiendo, pasarla por un filtro, y hay que ir recogiendo y aprendiendo a utilizar estrategias para que podamos ir generando pensamiento crítico. ¿Qué sucede cuando estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios de comunicación se interponen en el proceso de enseñanza, afectando la concentración de los alumnos, por ejemplo? ¿Cuál es el papel de los docentes frente al uso de estas tecnologías y el proceso de enseñanza? Mira, qué interesante la pregunta, porque podemos tener una visión en la que prohibir sea la solución, ¿no? Prohibimos el uso de las tecnologías porque de repente los celulares están distrayendo a nuestros estudiantes. O podemos tener una visión un poquito más amplia, y es decir, vamos a enseñar a utilizar y a integrar esas tecnologías como apoyo para mis objetivos de aprendizaje, ya sea el nivel en el que estemos trabajando. Entonces creería yo que las tecnologías más bien podrían ser aliadas para los objetivos pedagógicos que nos proponemos, para los objetivos de aprendizaje. Hace poco trabajamos un diseño, una experiencia tecnopedagógica. ¿Y por qué era una experiencia tecnopedagógica? Porque integraba tecnología, pero
basada en objetivos pedagógicos. Y este diseño de esta experiencia, que fue con estudiantes de educación superior en Perú, tanto de escuelas de educación superior pedagógica como de universidades, jóvenes entre 18 y 25 años más o menos, abordó lo que era la lectura crítica de la información. Porque para trabajar competencias mediáticas o alfabetización mediática e informacional, tenemos que ir trabajando con propuestas reales en el aula. Y esta pretendió ser una propuesta de abordaje en el aula. Y fue un curso totalmente abierto, en línea, es decir, se conectaban desde distintos lugares que estaban en Perú. Tuvimos estudiantes a lo largo del territorio peruano. Y este artículo, por ejemplo, o esta investigación basada en este curso que tuvimos el año pasado, lo que abordaba era proponer una metodología de trabajo en la cual se pudieran los estudiantes acercar mediante la tecnología a noticias reales sobre el contexto de crisis sociopolítica en nuestro país, que pudieran analizar la información, que pudieran analizar no solamente noticias, sino también videos, audios. Entonces, integrábamos distintos tipos de tecnología para hacer análisis crítico de la información. Utilizamos una metodología para poder revisar con ellos si lo que estaban ellos analizando se basaba en algún parámetro. Entonces trabajamos mucho el desarrollo de pensamiento crítico con los estudiantes a través de la tecnología, a través de este curso virtual que tenía 4 módulos y que los íbamos poco a poco en cada uno de los módulos conduciendo hacia objetivos de aprendizaje. Teníamos con ellos que trabajar 2 tipos de momentos, digamos. Una etapa de comprensión o análisis de las ideas, en donde nosotros les presentábamos la teoría de cómo debían, por ejemplo, identificar noticias falsas o fake news. Y en el otro momento ellos tenían que ser productores de la información, es decir, ellos producían, por ejemplo, posts para redes sociales, afiches, producían en Padlet, por ejemplo, algún comentario. Entonces, no solo analizaban la información, sino que desde esa mirada prosumidora producían ciertos textos o elementos o imágenes o infografías en los que ellos pudieran dar, digamos, su voz frente a lo que estaban analizando. Entonces tenía estos componentes de expresión y comprensión. Y creo que esta es una manera de ir acercando a través de estrategias, y no solo estas, sino distintos tipos de estrategias, que el profesor pueda incorporar la tecnología como aliado en lugar de rehusarse a utilizarla y prohibir, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los celulares pueden ser usados de repente para distracción, pero, por ejemplo, los celulares podían ser el medio a través de los cuales ellos se podían comunicar e entrar a esta plataforma, por ejemplo, que era abierta en Wix, la que no tenían que acceder ni hacer ningún pago, que era gratuita, para que pudieran acceder a cada uno de estos 4 módulos. Y la experiencia lo que nos demostró fue que iniciaban con ciertas ideas sobre qué implicaba una lectura crítica, y luego al finalizar el curso vimos cómo tenían elementos o estrategias para identificar, por ejemplo, noticias falsas o fake news, sesgos en la información. Podían identificar algunos elementos con los cuales valorar una noticia, y sobre todo noticias que estaban, digamos, en el contexto peruano, ¿no? Entonces, creo que la salida no sería prohibir la inclusión de la tecnología, que podría distraer en algún caso. Bien utilizada, la tecnología podría ser un aliado del maestro y de los estudiantes también, ¿no? Para ir avanzando en el desarrollo de pensamiento crítico, pensamiento creativo y análisis crítico de la información. ¿Qué aspectos suelen ser más fáciles o más difíciles cuando trabajamos en un entorno digital, o en este caso podría ser híbrido, no solamente presencial, para el proceso de enseñanza con estos jóvenes? En este caso, en el curso, por ejemplo, a la luz de la experiencia y también en base a la experiencia que he ido, con la que he ido vinculándome a distintos cursos virtuales o híbridos, creería que uno de los aspectos más fáciles de trabajar con los jóvenes es que ellos están muy familiarizados con tecnologías. Ellos saben entrar desde la laptop, del celular, saben manejarse en distintas aplicaciones, son, digamos, mucho más familiarizados en cuanto al uso de tecnología.
La tecnología no es una barrera para ellos, podría haber algunas brechas, incluso en nuestro país todavía tenemos brechas de conectividad, pero en cuanto al uso de tecnología hay mucho uso creativo y digamos de una usabilidad importante. Un aspecto que de repente podría ser, digamos, un poco más complejo de abordar es que los estudiantes a veces no tienen todos los tipos de estrategias o herramientas para identificar noticias falsas y noticias que no son falsas. A veces les cuesta identificar sesgos o qué lenguaje o qué ideología, valores están detrás de cada noticia, identificar los autores que producen estas noticias. Entonces, hay algunos elementos de lectura crítica que sí son digamos, más factibles de que sean acompañados y necesitan acompañamiento por parte de los docentes, y otros aspectos en los cuales ellos se manejan muy fácilmente en entornos híbridos o entornos digitales. Entonces, creería que los aspectos que son más difíciles de abordar con jóvenes o con estudiantes es que necesitan todavía acompañamiento en cuanto al uso de estrategias para abordar la información que les llega por el uso de redes sociales o en el consumo de medios más tradicionales, ¿no? Entonces, creo que hay algunos aspectos que necesitamos trabajar en el acompañamiento con los estudiantes, y es, por ejemplo, una tutoría, que en este caso el curso, por ejemplo, del que te señalaba en la investigación, tenía una tutoría, cada cierto módulo teníamos una tutoría con ellos sincrónica. Por más que el curso fuera sincrónico, siempre había un espacio para debatir las ideas, para revisar los conceptos, para revisar si hay algo que se necesitaba reforzar. Necesitan el acompañamiento en el uso de estrategias también para acercarse a una lectura crítica o alguna información que les haya llegado, para comparar, ¿no? Sobre lo que van revisando cuando están frente a alguna información, de repente qué reacciones producen en ellos, ¿no? Recuerda que la información que nos llega, más que racional, nosotros primero reaccionamos emotivamente, ¿no? Por eso está el me gusta, el no me gusta, el me divierte, porque también hay un componente muy importante emocional cuando trabajamos con información, noticias que hay en los medios tradicionales o en las redes sociales. ¿Cómo integrar las tecnologías más novedosas en el aula y qué estrategias se podrían aplicar, por ejemplo, para invitar o promover el uso de la inteligencia artificial de forma responsable en los niños y adolescentes? Mira, considero que hay un aspecto ético que trae la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, que es necesario reforzar y no perder de vista, ¿no? El uso de inteligencia artificial creería que sí se tiene que incorporar desde tempranas edades, porque estamos en un mundo que va hacia adelante y tenemos que darle herramientas a nuestros estudiantes frente a un mundo en el que ya es cada vez más cambiante. Pero el aspecto ético es importante trabajarlo, y no solo desde la teoría, sino trabajar el tema de identificación de sesgos, de alucinaciones en las inteligencias artificiales, revisar la información que nos proporcionan, cruzar la información y revisarla, ir a la fuente directa, para que no sea solo un buscador de información, sino que sea un medio, una herramienta que me permita revisar, mapear información, pero también contrastar el uso de fuentes, saber qué inteligencia artificial es pertinente para una u otra. Y también, por ejemplo, en cuanto al tema de alfabetización mediática informacional, hay proyectos que incorporan la IA para revisar justamente noticias que podrían ser fake news, una especie de fact-checking, incorporar la inteligencia artificial para proyectos de competencias mediáticas e informacionales. Al revés, las competencias mediáticas e informacionales me podrían servir para identificar cuándo una información está producida por IA o cuándo es real. Entonces, ahorita en un mundo en el que nos bombardean de imágenes, de videos, de audios, de textos, muchas veces no se sabe qué es real y qué es producido por IA, ¿no? Entonces, creo que podría conjugarse el trabajar competencias mediáticas con inteligencia artificial para potenciar los aprendizajes y para
poder ir identificando qué información es real o qué información no es real, ¿no? Entonces, creo que podrían trabajarse proyectos muy interesantes. La inteligencia artificial ayuda muchísimo en cuanto a la personalización del aprendizaje. Puedo ir personalizando estrategias para abordaje para determinados estudiantes, qué estrategias podrían o qué elementos podrían servirle para otros tipos de estudiantes, armar rutas de aprendizaje. Pero creería que la parte más sensible e importante es ayudarlos en un mundo en el que hay sobreabundancia de información, y que no solamente está a través de los medios de comunicación tradicional, sino que está presente en todas estas redes sociales. Ayudar a los estudiantes a ir utilizando la IA de manera responsable, consciente, porque somos, nuevamente lo repito, prosumidores, es decir, no solo consumidores de información, sino también productores de la información. Entonces nosotros con nuestro celular tenemos una gran responsabilidad también de qué información producimos, compartimos, nos vinculamos, y creería que la IA ha llegado a potenciar la alfabetización mediática e informacional, y al revés. Creo que sería una intersección muy interesante para trabajar proyectos educativos en bien de nuestros estudiantes, por supuesto. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.